Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 13 de octubre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Hoy se celebraba una nueva sesión del juicio del Albia. El protagonista, Andrés Cortabitarte, que declaró el exjefe de seguridad de circulación de Adif, dijo que él no era responsable del accidente, en cambio el maquinista sí. Por otra parte, hoy se inauguraba el Congreso Internacional del Agua en el campus de Ourense. La temática, la gestión jurídica de este elemento. Y finalmente hablamos de una noticia triste también porque la violencia machista ha aumentado un 10% en Galicia en el último trimestre de 2022. Comenzamos. La declaración de Andrés Cortabitarte, exdirectivo de Adif, imputado por el accidente del Albia en Angrois, centró la tercera sesión del juicio que se celebraba hoy en Santiago. El testimonio de Andrés Cortabitarte, el exdirectivo de Adif, imputado por el accidente de Angrois, centró la tercera sesión del juicio del Albia en el CINC de la ciudad de Da Cultura, en el que figura imputado junto al maquinista Francisco Garzón. El exdirector de Seguridad en la Circulación, que solo contestó las preguntas del fiscal, y en la segunda parte del juicio a su letrado defensor, no se salió del guión de sus anteriores comparecencias, tanto en el juzgado de instrucción como en la comisión de investigación del Congreso. A preguntas del representante del Ministerio Público, Mario Piñeiro, defendió la seguridad de la línea. Cortabitarte mantiene que se cumplía la normativa de entonces y exportó totalmente la responsabilidad del siniestro ferroviario al maquinista. A la salida hablamos con algunos de los abogados que representan a las víctimas y recalcan que hay contradicciones y falsedades en su declaración. Ha incurrido en varias contradicciones respecto de su declaración de la fase de instrucción y también ha contado cosas que entendemos que son totalmente falsas y que, como luego van a venir muchos peritos y expertos en el sector ferroviario y además también van a venir testigos de Adif, testigos de Renfe, bueno, podrán corroborar o no corroborar las cosas que nos ha contado hoy el señor Cortabitarte y que nos han dejado bastante sorprendidos, la verdad. El representante legal de la plataforma de víctimas se muestra sorprendido con el papel que dice Cortabitarte que tenía en cuanto a la seguridad. A nosotros nos llama mucho la atención cómo se ha quitado competencias. Él era el máximo responsable de seguridad en la circulación en Adif y hoy aquí nos ha venido a decir que prácticamente su única competencia pues era ver que funcionaban los aparatos electrónicos del sistema de control y señalización, cosa que nos ha dejado bastante atónitos cuando está aprobado en un BOE que por parte del Consejo de Administración de Adif se delega en él toda la seguridad de la circulación ferroviaria. Por tanto, pues eso bastante nos ha sorprendido. Que diga que él normativamente en aquel momento no podía haber puesto, hubiera sido ilegal poner una baliza o poner una señal lateral de limitación de velocidad, cuando a los pocos días de ocurrir el accidente la pusieron y no se había aprobado una normativa nueva. Pero es que es más, en toda la línea Madrid hasta Ourense y hasta Santiago hay balizas y hay señalizaciones laterales. ¿Por qué no la podía poner ahí? Por otra parte, Arturo González, abogado de víctimas ourensanas, también mostró su sorpresa con la declaración y también con el papel de la Fiscalía. Si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que el maquinista no fuera condenado, con esta declaración parece que es casi imposible que no sea así. Segunda, que tal vez, desde mi punto de vista, Fiscalía podía haber sido más incisivo. Hay una primera parte del interrogatorio que sí parece que sí, pero hay otro momento en que más parecía casi una declaración de un perito que de un acusado. Ha dado todas las explicaciones, veremos si estas explicaciones que ha dado Cortabitarte son corroboradas o reafirmadas con los distintos informes periciales y testigales que va a haber después, y ahí va a estar la clave del asunto. O campus de Ourense acollía hoxe a inauguración do 4º Congreso Internacional da Auga, unha cita que nesta edición analizará o uso e xestión deste recurso dende o punto de vista xurídico. O Congreso Internacional da Auga forma parte da programación deseñada dentro do proxecto de especialización do campus de Ourense como Campus Auga e ten como obxectivo o fomento da colaboración internacional entre persoal investigador arredor dos recursos hídricos. Despois da pandemia, o evento regresa co lema Dereito e Auga no Horizonte 2030. Cada edición está liderado por un centro do campus, sendo este ano Dereito Elexido.
Esta mañá presentábase como punto de encontro para xerar e transmitir coñecementos sobre aspectos significativos relacionados coa auga no ámbito do dereito, xa que a auga constitúe un recurso universal de primeira necesidade de importancia mundial, cuxo coñecemento, xestión e uso poden e deben ser abordados desde unha perspectiva global e necesariamente multidisciplinar. No Congreso abordaránse retos específicos da gobernanza da auga no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, coa participación de especialistas de referencia internacional. Para facilitar a participación de persoal investigador e profesionais vinculados ao ámbito da auga e do dereito, estruturouse en 2 sesións consecutivas de 6 horas, con intervencións centrais de 12 expertos estatais e internacionais, seguidas de deliberacións, debates e comunicacións ao redor de 3 bloques temáticos, que son o dereito á auga, auga e sostibilidade e xestión da auga. As denuncias por violencia machista aumentan en Galicia un 10% no segundo trimestre de 2022. En Ourense houbo 235. Tras a entrada en vigor da Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e Adolescencia fronte á violencia, as suspensións dos réximes de visitas aumentaron un 225%. Os xulgados galegos recibiron o segundo trimestre deste ano 1.813 denuncias por violencia de xénero, un 9,9% máis que no mesmo período de 2021. A gran maioría chegaron a través de atestados policiais con denuncia da vítima. Aumentou tamén o número de mulleres que aparecen como vítimas a taxa de violencia de xénero. Mulleres vítimas por cada 10.000 mulleres en Galicia situouse en 13. Os distintos órganos xudiciais ditaron no segundo trimestre en procesos de violencia de xénero 593 sentenzas, das cales 84% foron condenatorias. Segundo os datos estatísticos feitos públicos hoxe polo Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial, en Galicia descenderon un 10,2% os casos de vítimas que se acolleron a dispensa para non declarar. Ademais, durante eses 3 meses solicitáronse ante os xulgados de violencia sobre a muller 486 ordes de protección e nos xulgados de gardas en competencia solicitáronse 126 ordes de protección, o que supón un aumento con respecto ao ano pasado. Os datos relativos ás medidas civis ditadas polos xulgados de violencia sobre a muller para protexer os fillos das vítimas, que refliten as modificacións legais introducidas na Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e á Adolescencia fronte á violencia, refliten que entre abril e xuño os órganos xudiciais galegos adoptaron 39 medidas consistentes na suspensión do réxime de visitas, un 225 máis que o ano anterior. La provincia sufre el mayor desplome de España en materia de obra pública. Los 2 primeros cuatrimestres del 2022 se cerraron con una caída del 72% en licitaciones respecto a 2021. El buen ejercicio que vivió Ourense en el 2021 en materia de obra pública no está encontrando continuidad en el actual, ya que el bloqueo de varios proyectos estratégicos ha llevado a que al cierre de los 2 primeros cuatrimestres del año, la provincia sea donde más se han desplomado las licitaciones en todo el territorio español, con una caída por encima del 72%, según el análisis de los datos recopilados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. En estos primeros 8 meses del año en Ourense han salido a concurso proyectos de las diferentes administraciones por un volumen conjunto de casi 79 millones de euros, cuando en el mismo periodo del año anterior esa cifra se elevaba por encima de los 282 millones y medio. Esa diferencia entre ambas cantidades no encuentra comparación en ningún otro punto del Estado, ya que aunque son 15 las provincias en las que se ha producido un descenso en el presupuesto licitado, solo se acercan algo a la disminución de Ourense en los territorios de Lugo, Badajoz y Palencia, donde las bajadas oscilan entre el 52 y el 54%. Ninguna de las 3 administraciones ha puesto en la provincia sobre la mesa proyectos por más importe que el año pasado, aunque el mayor descenso se atribuye al Gobierno central, que ha pasado de licitar obras por 151 millones a hacerlo por apenas 19. Una unión temporal de empresas liderada por Copasa se ocupará de la línea del AVE. Adif adjudicó su mantenimiento a la unión temporal formada por 2 empresas ourensanas y SACIR. El Consejo de Administración de Adif acaba de adjudicar el contrato de mantenimiento de la línea gallega de alta velocidad desde Pedralba de la Pradería a Santiago y del corredor del eje atlántico entre A Coruña y Vigo a la unión temporal encabezada por las empresas ourensanas Copasa y Cofesa, junto a Neopul SACIR, por un plazo de 4 años y un importe que ascenderá a algo más de 49 millones de euros, IVA excluido.
El retraso en la adjudicación y en general en la tramitación de todo su proceso fue debido a varios recursos presentados por la Confederación Nacional de la Construcción ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. El contrato está pendiente de formalización y su entrada en vigor se producirá en noviembre según las estimaciones de Adif. Su vigencia asegura los trabajos de conservación y mantenimiento de la red de altas prestaciones y alta velocidad en Galicia hasta noviembre de 2026, con opción de prórroga hasta noviembre de 2027. En los 11 meses que discurrieron desde el inicio de la utilización comercial de la línea gallega de alta velocidad hasta que dicho contrato se encuentre operativo, Adif recurrió a otros contratos vigentes para impedir que una infraestructura tan sensible quedase desprovista de un mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Los trenes AVE directos entre Ourense, Zamora y Alicante suman 32.000 viajeros en su primer mes en circulación. El AVE directo que comunica Ourense y Zamora con Alicante cumple hoy su primer mes en circulación, habiendo transportado a 32.000 viajeros en este periodo. Esto significa que de medio unos 1.100 pasajeros han viajado cada día en este nuevo servicio. El crecimiento de viajeros gracias a este nuevo servicio directo es del 219% más que con las distintas opciones con enlace Madrid existentes hasta el momento. De todos los viajeros, una media del 7% utiliza este servicio AVE como tren pasante, es decir, para llegar a destinos más allá de Madrid en uno u otro sentido, favoreciendo la movilidad entre Galicia, Zamora con Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El servicio AVE y el paso por el nuevo túnel entre Chamartín y Atocha con parada única en la estación Madrid-Chamartín logran ahorros de tiempo importantes en la duración del viaje, con trayectos muy competitivos para unir Ourense y Zamora con Madrid, Cuenca, Albacete, Villena y Alicante. El mejor tiempo de viaje de todas las relaciones entre Ourense y Alicante está en 4 horas y 56 minutos y entre Zamora y Alicante en 3 horas y 45 minutos. La nueva conexión Ourense-Zamora-Alicante es la primera que se realiza de forma directa sin transbordo en este corredor e íntegramente en servicio AVE. La renta de los concellos del área industrial sufre un descenso, mientras los concellos más dependientes de las pensiones muestran una mayor resistencia. La diferencia de renta entre los concellos más pudientes y con menos capacidad económica en la provincia se redujo de forma drástica durante la pandemia. La estadística de los declarantes del IRPF de 2020 por municipios de la agencia tributaria, publicada hace unos días, ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta de las personas declarantes y estrecha el cerco entre Pereiro de Aguiar, el municipio con mayor capacidad económica entre sus residentes, y Vilar de Bos, el que registra menor renta. La campaña de la renta de 2020, presentada entre los meses de abril y junio de 2021, fue extraordinaria al recoger los efectos de las restricciones pandémicas y haber acabado con récord de declaraciones presentadas, debido fundamentalmente a la incidencia de los ERTE, que obligaron a mucha gente con bajos ingresos a declarar, pese a no llegar al mínimo, al tener 2 pagadores, al contar también el Estado como uno de ellos. Los municipios de corte industrial, Pereiro y San Cibrao, son los más castigados por el efecto pandemia, mientras que los más dependientes de las pensiones apenas notaron la crisis y crecieron con fuerza. Pereiro sigue siendo el municipio más rico, pese a que la agencia tributaria realiza una severa corrección y deja en 26.080 euros la renta media, manteniéndose, eso sí, como líder indiscutible de la provincia, pese a caer un 16%. El efecto ERTE y la crisis COVID se deja notar en esta caída, como sucede en San Cibrao das Viñas, que cede un 6,8% sus rentas. Son 2 municipios muy dependientes de los salarios y beneficios empresariales y que han notado con fuerza el efecto crisis. También lo notan las principales villas y cabeceras comarcales, que ven disminuir la renta media. En contraposición, los concellos tradicionalmente más pobres recortan distancias y todos crecen con fuerza por encima del 3% en muchos casos por su fuerte dependencia de las pensiones, que no sufrieron los embates de la crisis y las restricciones. El dato más preocupante lo muestra la ciudad, que es la única de las 7 gallegas en renta bruta media. Continúa o ciclo de literatura infantil e xuvenil organizado pola Facultade de Educación e Traballo Social. Desta volta, coa presenza da ilustradora Bea Gregores. Plantexando a cuestión da coeducación, a Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense pon en marcha neste mes de outubro unha nova edición, a 8ª, do seu ciclo de literatura infantil e xuvenil. Cada semana desenvólvese unha conferencia que permite establecer un diálogo directo entre o público interesado, sobre todo as e os futuros mestres e mestras que se forman no campus e as creadoras ou creadores de obras para as e os lectores máis novos. Nesta ocasión, a convidada foi a ilustradora Bea Gregores e a súa intervención xirou en torno ás protagonistas mulleres de conto.
Pois hoxe estamos a presentar unha charla que vai falar sobre a importancia do álbum ilustrado e da presencia da figura femenina como representante, narradora e protagonista nos álbumes ilustrados para os máis cativos, non? É sempre moi importante ter este tipo de referencias a hora de non desvalorizar a figura da muller nas narrativas e, bueno, imos tratar sobre esa gran importancia, non? A ilustradora abordou a dimensión que lle dá aos personaxes femeninos tanto históricos como actuais na súa obra ilustrada. Un dos exemplos que plantexaba foi A lavandeira de San Simón. A lavandeira de San Simón creo que é unha das obras nas que máis se reivindica o papel da muller, sobre todo a muller labrega na dictadura, e como tiveron unha forma de axudar e de marcar a historia, de cambiar a historia desde os actos máis pequenos e máis fermosos que son os actos desinteresados. Non foron mulleres que axudaron os homes nos campos de concentración que hubo aquí na illa de San Simón, en Vigo, e con esos pequenos actos completamente sen ningún tipo de vinculación con eles conseguiron cambiar un pouco a historia. La Feira da Carne de Montederramo, que siempre se celebra coincidiendo con la festividad del Día del Pilar, es una cita inevitable para vecinos, ganaderos y visitantes que cada año acuden a este concello del Macizo Central a disfrutar de una alternativa para el día festivo. Un total de 1.400 kilos de carne de 11 terneros de las ganaderías locales se degustaron en la comida, donde los comensales degustaron esta carne en empanada o caldeiro y richada, acompañada de vinos de la Ribeira Sacra y con la afamada bica mantecada de postre. Además de la comida en la que se salta la importancia de la carne de ternera en estas tierras, se celebró también la cuarta exposición de ganado vacuno, organizada por la Asociación de Gandeiros de Montederramo. Los asistentes pudieron comprar carne fresca de las ganaderías del municipio en un puesto de venta en el recinto de la exposición. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con la información deportiva con Jorge Ron y nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen una buena noche. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. Hablamos de fútbol, hablamos del Arenteiro. Ayer derrotaba al Panadería Pulido en Espiñedo. ¿Y eso qué supone? Que los verdes estarán una temporada más en la Copa del Rey. Además, el rival garantizado será un equipo de Primera División. El Arenteiro repetirá un año más en la Copa del Rey. Además, lo hará con un equipo de Primera División como rival. Los verdes completaron en Espiñedo el periplo de eliminatorias de la Copa Federación, que lo llevan hasta un torneo del CAO, y además lo hicieron a lo grande. En el partido definitivo, los de Fran Justo golearon al equipo canario del Panadería Pulido. Ensayaron la fiesta que se prepara para la Copa en Espiñedo. 3-0 ganaron los verdes. Lo hicieron con goles de Marquitos a poco de empezar el partido y de Manín y Antonio Escobar ya en la segunda mitad. El Arenteiro no descansa. El domingo cita con el filial del Valladolid. Entonces el objetivo será pelear por el liderato de la Liga. El resto de la actividad deportiva orensana pasa por el baloncesto. Mañana el COP completa su turmalet de partidos. 3 en una semana. Reciben el Paco Paz al Castellón. El Club Ourense Baloncesto no tiene tiempo para ajustar piezas. El miércoles jugó en Madrid ante el Estudiantes y mañana recibe al Castellón en el Paco Paz. Cita marcada en roja para un equipo orensano que todavía busca su primera victoria. Guillermo Arenas tendrá que insistir en lograr el equilibrio entre la defensa del primer partido y el ataque del segundo. Enfrente, un rival temible que en la jornada de ayer sacó del campo al Guipúzcoa. Hasta aquí los deportes por hoy. Recordar la cita de mañana a las 9 de la noche en el Paco Paz, Club Ourense Baloncesto Castellón. Toda la información del deporte orensano en la web www.laregion.es. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril,
unha base de ouro.